Hola, buenos días. Antes que nada, reciban un cordial saludo de mi parte. El Evangelio de hoy, Mateo 3, 1 a 12, de este segundo domingo de Adviento, comienza con la frase, en aquellos días. Es la única vez que encontramos esta indicación en Mateo y esto nos llama la atención. Se trata de una cita de Éxodo 2:11 donde leemos, en aquellos días, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos, y entonces fue donde ellos y se dio cuenta de sus duros trabajos. Moisés percibe el trabajo pesado, duro y penoso de su pueblo e inicia un proceso que luego lo llevará a ser el libertador. Moisés estará a la cabeza de la huida de los hebreos de Egipto. De modo parecido, Juan el Bautista se presenta como aquel que comienza, así como Moisés, un proceso de liberación. Por eso dice el texto, en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. De modo que el Bautista invita a la conversión. Sin embargo, el verbo convertirse en griego se puede usar de dos maneras. En primer lugar, indica el retorno a Dios y por lo tanto indica la conversión religiosa, o sea, regresar a las prácticas religiosas adecuadas. Y en segundo lugar, se trata de un cambio de mentalidad que luego tiene que ver con el cambio de comportamiento. ¿Cuál de estos dos aspectos se usa en nuestro texto? El segundo. Se usa el verbo griego metanoeo, que literalmente quiere decir cambio de pensamientos. Así que la conversión que el evangelista Mateo pone en boca de Juan el Bautista es un cambio de pensamiento y en consecuencia también el cambio de acción. Porque si tus pensamientos cambian, también lo hacen tus acciones, ya que comienzas a hacer todo de acuerdo con lo que realmente eres. La metanoia del Bautista te invita a detenerte, percibir que algo no va bien en ti y luego entrar en el proceso de cambios internos. Un joven realizó el examen para recibir la licencia de conducir, pero reprobó. Y entonces dijo a un amigo, soy un fracaso total. Se sentía muy mal. Obviamente no es agradable reprobar, pero un examen no es vida. ¿Por qué estar tan preocupado? ¿Por qué no cambiar y pensar, no ha pasado nada? Lo haré la próxima vez preparándome mejor. Por otro lado, un chico de 25 años fue dejado por segunda vez por su novia. Se preguntaba, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Y ahora qué haré? No quiero estar solo toda mi vida. Pero, ¿cuál es la relación entre estar solo toda tu vida y el hecho de que dos chicas te hayan dejado? Ninguna, excepto el miedo. Sin embargo, si no cambias este pensamiento, realmente vivirás mal. Y el día que conozcas a alguna chica, vivirás con el temor de perderla o ser rechazado. Necesitas cambiar el pensamiento. Así que la conversión o cambio es ante todo, en primer lugar, identificar tus pensamientos y luego cambiar todos los que te hacen sufrir. Muchos pensamientos son verdaderos virus para tu vida, creando dolor y miedo, culpa y angustia. Por eso muchas veces dice la gente, si me equivoco, ¿qué será de mí? ¿Y si decepciona al otro? Nadie me quiere. Todos son un desastre. No tengo futuro. No soy capaz. Ya es demasiado tarde. No hay nada más que hacer.
Siempre estaré triste. Es un dolor demasiado grande. Nunca podré recuperarme. Sin alguien que tanto amo, la vida no tiene sentido. Nunca cambiaré. Mi vida es inútil. Soy así, siempre seguirá siendo así. Nadie me ama. No merezco ser feliz. En este caso, hazte la pregunta: ¿dónde quiero llegar en mi vida con estos pensamientos, con estos virus que llevo dentro? ¿En realidad es la vida la que es difícil o dolorosa, o son tus pensamientos los que la hacen así? Porque si tus pensamientos son así, tu vida también será así. El cambio fundamental entonces es aquel que has de hacer con tus pensamientos. Necesitas darte cuenta que piensas de manera mecánica, como un robot. Pero al contrario, has de ser el capitán de tus pensamientos y no tus pensamientos ser el capitán de ti. ¿Y por qué necesitas cambiar? Dice Juan el Bautista: porque el reino de los cielos está cerca. Reino de los cielos es una expresión exclusiva del Evangelio de Mateo. En realidad, reino de los cielos no significa reino de los cielos, como a veces hemos pensado. De hecho, Mateo escribe para una comunidad de los judíos, y los judíos nunca decían, ni escribían, ni pronunciaban el término Dios. Mateo, por lo tanto, tiene cuidado de no ofender la sensibilidad de los judíos y dice reino de los cielos, en lugar de decir reino de Dios. Todos los demás evangelios, en lugar de reino de los cielos, tienen reino de Dios. Por lo tanto, reino de los cielos es reino de Dios. Así que cuando hablamos del reino de los cielos, no se trata del reino del más allá, o sea, de los cielos, sino que es una forma diferente y nueva de vivir que Jesús trajo aquí, a esta tierra. Y este reino de los cielos, según Juan el Bautista, está cerca. Es decir, no ha llegado todavía. Juan anuncia, por tanto, que el reino de los cielos no desciende de lo alto por la intervención milagrosa de Dios, sino que depende de la conversión de la gente. Pero, ¿por qué no ha llegado todavía? Un poco después, en Mateo 5, 1-12, cuando Jesús proclama las bienaventuranzas, se puede comprenderlo mejor. Dice allí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y allí no se dice que los que viven de manera profunda tendrán futuramente el reino de los cielos, sino que el reino de los cielos ya les pertenece, aquí y ahora. Y para experimentar el reino de los cielos, hay que vivir siendo pobres en espíritu. Es decir, has de vivir libre, no ser poseído por las cosas. Tienes cosas, pero no son las cosas que te tienen a ti. Usas cosas, pero no te apegas a ellas. No vives para trabajar, para ganar dinero, para tener fama o prestigio. Estás con las personas, las quieres, las disfrutas, tejes amistades y relaciones, pero no posees a nadie, pues nadie es tuyo. Y al mismo tiempo no te dejas poseer por la gente, pues no perteneces a nadie. De modo que vivir siendo pobre en espíritu significa vivir libre, sin apegos que te pueden enjaular. Además, vivir siendo pobre en espíritu es compartir.
Se trata de ayudar a los demás, de ser sensible a los que están sin pan, sin posibilidades, sin educación, sin salud, etc. Dice luego el texto: Juan llevaba una túnica de pelo de camello y un cinturón de piel alrededor de su cintura, y su alimento eran langostas y miel silvestre. El evangelista Mateo ve a Juan Bautista como un profeta y sobre todo como el profeta Elías. De hecho, la vestimenta típica de los profetas era de pieles de animales. Por otro lado, la marca distintiva de Elías era el cinturón de piel alrededor de sus caderas. El hecho de que el Bautista también lo tenga indica que él es el Elías esperado. No obstante, ¿por qué Mateo muestra que el Bautista es como Elías? Porque en aquel tiempo se creía que el Mesías, en su venida, sería precedido por el profeta Elías. Entonces, dado que Elías precede a la venida del Mesías, el Bautista se torna precisamente ese Elías que todos estaban esperando. Además, el hecho de que el evangelista señale que su comida eran saltamontes y miel silvestre no es nada extraordinario, sino simplemente la comida normal de los nómadas y beduinos que vivían en el desierto. Por lo tanto, no es una práctica de ascetismo penitencia, sino simplemente la comida que se podía encontrar en ese momento en el desierto. Y dice el texto: venían a verlo de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Así que la gente viene de todas partes y es bautizada. Y el bautismo es un rito que indica la muerte al pasado para entrar a una nueva dimensión. Uno muere en lo que era y nace a una nueva realidad. A través de ese rito, las personas confesaban sus pecados, pero no en el sentido que entendemos hoy. He dicho mentiras, hice esto o aquello, sino en el sentido de descubrir que uno ha vivido de manera que lo alejaba de Dios y de la vida. Y dice luego el texto: Juan vio a muchos fariseos y saduceos que venían a su bautismo y les dijo: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Los fariseos y los saduceos eran dos grupos en conflicto entre sí, algo parecido como sucede hoy entre los palestinos y judíos. Pero también representaban al poder espiritual, fariseos, y sacerdotal, saduceos. Ellos también querían ser bautizados pensando que se trataba de un ritual tipo: haré esto y estaré bien. Los fariseos y saduceos pensaban que la vida estaba separada de la religión, de modo que hacían fielmente sus devociones y sus ritos, pero luego podían golpear a su esposa, humillar a su hijo, tratar mal a un deudor, etc. Por esta razón, el Bautista les dirige palabras muy fuertes: raza de víboras. Así les recuerda que el bautismo no es simplemente un rito, sino que implica un cambio de vida. Es decir, tienes que realizar un cambio en tu vida, de lo contrario no servirá de nada, será un ritual inútil. Y es interesante que estos dos grupos nunca han cambiado a lo largo del Evangelio. ¿Por qué? Porque tenían mucho que perder. Cambiar habría significado para ellos perder prestigio, privilegio, perder sus seguridades y convicciones arraigadas.
aprender el camino de lo nuevo y lo desconocido, negar la fe de los padres, etc. Es decir, seguir a Jesús cuando es difícil, entonces seguir a Jesús cuando tienes muchas cosas a perder. Es por eso que el apego, o sea, tener demasiado que perder, arriesgar, cuestionar, cambiar a nivel material, financiero, mental, espiritual, es el demonio más terrible. Sobre estos aspectos Jesús dirá más tarde: bienaventurados los pobres en espíritu. Dice luego Juan el Bautista: no piensen que puedan decir entre ustedes: tenemos a Abraham por padre. Les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la nariz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. El poder religioso de los fariseos y saduceos se justificaba de la siguiente manera: somos descendientes de Abraham, somos los elegidos, somos el pueblo de Dios. Es decir, pensaban que por ser importantes, grandes, ya tenían asegurada la salvación. Sin embargo, el Bautista establece un nuevo criterio. Ya no hay un pueblo elegido y favorito de Dios. Dios puede levantar un nuevo pueblo elegido incluso de estas piedras. El criterio ahora es la vida. Si tu vida no cambia, puedes ser quién sabe quién, pero ante Dios todo eso es inútil. La señal de que eres de Dios no es si rezando mucho, asistiendo a la iglesia, siendo sacerdote, diciendo un cierto número de oraciones o participando en muchas funciones o peregrinaciones, sino que necesitas estar dispuesto a cambiar tu vida, cambiar tus pensamientos y por lo tanto tu forma de actuar. Y entonces volverte cada vez más flexible, abierto, servicial, acogedor y capaz de amar. Dice también Juan: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Es como decir: no me engañen, si sus árboles no dan fruto, entonces es puro rito inútil. Sepan que no caeré en su trampa. Todas sus oraciones y sus ideas religiosas y sus servicios no son nada para mí, no valen nada. Las palabras más importantes vienen luego: yo los bautizo en el agua para la conversión, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Yo ni siquiera soy digno de ponerle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu y fuego. Juan el Bautista reconoce y anuncia que su bautismo en agua es inferior del otro, que es en espíritu y fuego. ¿Por qué? Porque el espíritu es la energía que viene de Dios. Santo, por otro lado, en hebreo significa separado, y se trata de algo separado de otro, porque aquel otro es de cualidad más elevada. Entonces, mientras uno esté sumergido en agua material, está sumergido en un líquido externo a la persona. En cambio, ser bautizado en Espíritu Santo es algo interior, no algo externo a la persona. En el Antiguo Testamento, Dios gobernaba a la gente con leyes que debían ser observadas, y entonces Dios te acogía. Excepto que todas esas leyes seguían siendo algo externo. Era pura obediencia, ningún cambio interno y profundo.
Dios del Evangelio, en cambio, ya no gobierna a la persona desde fuera. Dios está dentro del ser humano, es decir, le comunica su propia capacidad de amar. Así que el nuevo bautismo es para desarrollar al Dios que habita dentro de cada uno. ¿Y el fuego? En otras ocasiones, en los evangelios, el fuego se torna un elemento positivo que indica pasión. Dice Jesús: he venido a traer fuego a la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Sin embargo, Juan el Bautista, influenciado por el Antiguo Testamento, en el versículo siguiente parece hablar del fuego como algo negativo, pues dice: la paja la quemará en el fuego que no se apaga. El fuego aquí parece tener el valor de condena y castigo. Jesús, sin embargo, no estará de acuerdo con lo que propone el Bautista. Jesús comprenderá el fuego de modo positivo. Traerá el bautismo de amor, pero no condenará ni castigará a nadie. Es decir, Jesús eliminará el fuego castigador, devorador y destructivo que el Bautista, en conformidad con su propia imagen de Mesías, proclamó y anunció. No obstante, el fuego que no se apaga nada tiene que ver con el infierno, sino más bien es una imagen que todos conocían. La comparación con el fuego que no se apaga tiene que ver con la Gehenna, que era el basurero de Jerusalén en aquella época. Era un lugar a las afueras de Jerusalén donde se llevaba toda la basura de la ciudad y luego se quemaba. Así que siempre había el fuego ahí. Por esta razón, se tomó como una imagen para indicar un lugar desagradable, pero por otro lado tenía también sentido de purificación. Juan el Bautista comprende este fuego de Gehenna como algo desagradable y a base de esta visión proclama a un Cristo que da vida a los que lo acogen, pero que también trae castigo y juicio a los que lo rechazan. Sin embargo, no será así en la vida de Jesús. Jesús ofrecerá a todos, buenos y malos, un Dios de amor. En Mateo 22:10, Jesús invita al banquete del reino de Dios a todos, buenos y malos. Y en Mateo 21:16, el reino de Dios es semejante a un señor que da a cada uno un denario, igual a los que han trabajado desde las 6 de la mañana como a los que han trabajado solo una hora. El Dios de Jesús no da según méritos, sino según el corazón. Exactamente por esta visión de Jesús, posteriormente Juan el Bautista entrará en la crisis y fricción con Jesús. El Bautista no entenderá nada. Dirá: ¿eres tú quien debe venir o debemos esperar a otro? En este sentido, Juan el Bautista también fue llamado a convertirse, pues no fue fácil para él comprender a Jesús. ¿Y para nosotros hoy? ¿Es fácil comprender a Jesús? ¿Y qué frase puedo llevar conmigo para contemplarla en esta semana? Quizás la siguiente: desistir de aquello que uno puede ser es la peor de las decisiones.